Y las hojitas que se les repartieron, les voy a solicitar primero que nada que escriban como una lluvia de ideas de cada una de ellas, ¿sí? Para que después vayamos aportando cada uno y vayamos construyendo el documento. Blanquita nos va a apoyar con la relatoría. Al final, ella va a leer sus aportaciones y ustedes van a validar que sea lo que ustedes quieren aportar para Úrsula, que su idea esté correcta, que haya sido interpretada correctamente. ¿Sí? Muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Delgado Melgarejo, soy maestra en administración y vengo de la Universidad de Guadalajara para apoyar en este foro Úrsula, y muchas gracias por su atención. Entonces, con sus hojitas, lo primero va a ser que hagamos nuestra propia lluvia de ideas de estas preguntas para que podamos empezar. Gracias. ¿Me regalas una hojita? Sí, claro. Las preguntas, ya me las quitaron, pero acá las tengo. Dice, la primera dice, ¿qué factores hacen exitosa una experiencia de RCU en cada ámbito? Si ustedes se fijan, igual la segunda dice en el ámbito correspondiente, la tercera en el ámbito correspondiente. El ámbito correspondiente en este caso nosotros es gestión, con sus 3 indicadores, lo que es campus, buen clima laboral, campus ecológico y lo que es transparencia y ética. En cuanto a esos 3 indicadores que pertenecen al ámbito de gestión. Son los 3, es el clima laboral, el campus ecológico y el tercero es ética, transparencia e inclusión. ¿Transparencia qué dijiste? Sí. Ustedes me dicen cuándo podemos empezar.
Les recuerdo que las hojitas al final se las voy a pedir, por eso necesito sus ideas aquí. Mande usted. ¿Nos podrían colocar las preguntas, por favor? Gracias. ¿Alguien no tiene hojita? ¿Usted? ¿No tiene hojita? Perfecto. Disculpe. ¿Por qué no bajas un poquito? Digo, yo te la llevo hasta allá con mucho gusto, pero para que podamos hacer. Ya conseguí, gracias. Me prestaron. ¿Ya? Se me prestaron. Gracias. La última pregunta es precisamente que vamos a discutir cuáles son las propuestas que ustedes tienen para la elección de estos embajadores. No, no es necesario. A ustedes. Bueno, ¿podemos empezar? ¿Ya estamos listos con la primera pregunta? ¿Sí? Dígame. Yo sí estoy listo. Bueno, sí. Bueno, primero vamos a tratar nada más de explicar rápidamente la pregunta. Dice, ¿qué factores hacen exitosa una experiencia de RSU en el ámbito de la gestión? Hablamos de los 3 indicadores que forman parte de la gestión, lo que es el campus ecológico, lo que es la ética, voy a darlos tal cual como están, es ética, transparencia e inclusión y el buen clima laboral. Es decir, en cuanto a unas experiencias que nosotros hayamos tenido dentro de nuestras universidades, ¿qué factores fueron los que influenciaron e hicieron que esta experiencia fuera exitosa? Bien, yo creo que los factores que hacen exitosa la experiencia de responsabilidad social en el ámbito de gestión son los contratos colectivos de trabajo. Yo creo que la mayoría de las universidades tienen contempladas prestaciones que son muy importantes para
para este eje de la responsabilidad social. Por ejemplo, el apoyo para guarderías, las jornadas reducidas de trabajo, el tiempo para cuidados maternos, los permisos económicos, las becas para los hijos de los trabajadores. Todo eso hace que la universidad sea muy responsable en ese ámbito, pero además las auditorías y las certificaciones. Por ejemplo, hablo del caso de mi universidad. Nosotros nos hemos atenido a las certificaciones que proporciona la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México. Nosotros tenemos una certificación que se llama Empresa Familiarmente Responsable. Entonces, el gobierno otorga una certificación a las instituciones que propician que los trabajadores y las trabajadoras tengan una actitud responsable hacia sus familias y que propicien espacios de convivencia familiar. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo que se llama institución inclusiva o incluyente, que también promueve la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que también puede ayudar, apoyar para que la universidad tenga un comportamiento inclusivo por ejemplo, con los débiles visuales, con los débiles motrices, con la gente con capacidades diferentes. Y otra cosa, que la normatividad existente también apoya muchísimo a este eje, por lo menos en México. Por ejemplo, el inicio de la Ley de Contabilidad Gubernamental para todas las instituciones en el 2011-2012, pues obliga, casi cada peso público te lo revisan como 20,000 veces, y entonces, bueno, eso es a veces un poco complicado para las instituciones, pero sin embargo apoya muchísimo para que podamos ser más responsables y entendamos que los dineros que se ejercen en una institución como nosotros, pues son dineros que son públicos y que por lo tanto pues debemos de explicar cada peso, cada centavo que se gasta. Y bueno, muchos hemos renegado por la Ley de Contabilidad Gubernamental, pero creo que es algo que ha ayudado a transparentar los recursos que nosotros utilizamos. Y bueno, esos son los factores que yo considero que nos hicieron que fuéramos exitosos en este eje de la RCU. Gracias, perdón, ¿su nombre es? Pedro Martínez de la Autónoma de Chihuahua. Yo soy Mirna Delfina López Noriega de la Universidad Autónoma del Carmen, una isla. Espero que sí. ¿Qué factores hacen exitosa una experiencia de RCU? Para nosotros, y digo para nosotros porque mi cuerpo académico está comprometido con la responsabilidad social universitaria, porque de hecho es una de sus líneas de investigación. Más que nada es el compromiso e involucramiento de todos los actores, y entre ellos están las autoridades. Definitivamente nosotros hemos tocado muchas puertas, desde abajo hasta arriba, y hemos notado que definitivamente cuando logramos una experiencia, una práctica exitosa, es cuando hay un involucramiento, pero de los actores más altos, ¿sí? Y en este caso, de hecho, estoy aquí yo, en esta ocasión, porque nuestro rector comprendió, por fin, después de mucho estar trabajando con él, comprendió que la responsabilidad social universitaria no es únicamente una etiqueta, sino hay acciones que hacer y que nos tienen que comprometer a lo que somos los académicos, los trabajadores y pues también lo que es la administración. Entonces, si no hay el compromiso por parte de las autoridades, nosotros vamos a seguir picando piedra y lo vamos a lograr, ¿sí? Sin embargo, el camino es mucho más rápido si hay ese compromiso con una persona que esté en la administración, que tenga cierto poder de decisión. Con eso se nos ha abierto en lo particular la puerta. Soy Luz María Durán de la Universidad de Sonora. Yo creo que en la medida en que las universidades asuman
la responsabilidad social en lo que es una política institucional y la pueda transversalizar, permite finalmente que esto pueda aplicarse pues a todos los ámbitos que se deseen aplicar, ¿no? Entonces creo que debe de formar parte de la política institucional, en el plan de desarrollo institucional, que es el documento, ¿no?, donde están contemplados todos los objetivos, programas, tareas, debería de ser una política de tipo transversal. También creo que otro elemento que puede ayudar a esto, pues sería obviamente la parte normativa, puede ser el contrato colectivo, como dices, puede ser el estatuto del personal académico, toda la reglamentación que se da a nivel universidad. Y creo que en la medida en que se comprenda de qué se trata esto, como bien lo dices, por parte de las autoridades, ¿sí?, y que se asuma el compromiso real de llevar a cabo este tipo de tareas, me parece que son elementos que abonan de una manera muy positiva a poder lograr una experiencia de este tipo en nuestras instituciones. Gracias. Buenas tardes, Mariana Rodríguez de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Y bueno, abonando un poquito a este tema, coincido con los puntos anteriores. En el caso de la Universidad Tecnológica de Tijuana, para nosotros son algunos puntos que voy a señalar. El plan de desarrollo institucional, que en el caso de un año y medio para acá que tiene el rector asumiendo el cargo, al hacer el plan de desarrollo no fue como a veces generalmente se juntan los directivos o un documento, sino que se realizaron foros de puertas abiertas para toda la comunidad universitaria, y el plan de desarrollo se realizó entre toda la comunidad universitaria, los alumnos, docentes, por asignatura, de tiempo completo, etcétera, integraron y desarrollaron este plan. Y es donde se plantea precisamente la visión de la responsabilidad social dentro de la planeación. Después del desarrollo de este plan, el tema de la difusión del mismo. Es importante porque muchas veces se realiza el documento, pero pues ahí queda. Pero el punto es que todos en la universidad conozcamos este plan, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para ello. Y por tercer punto, el compromiso de que ya todos lo conocemos, ahora sí asumir ese compromiso y ese rol y qué nos toca hacer a cada uno de ellos. Alineado a eso, y yo creo que en la segunda pregunta va precisamente el desarrollo de las políticas, ver todos estos instrumentos que ya se tienen, agregarlos a esta visión y planeación institucional, pero yo creo que esos son los tres puntos principales para nosotros: el plan, la difusión y el compromiso. Mi nombre es Isabel García. Yo de formación soy diseñadora gráfica, soy de aquí de la Universidad de Guadalajara, pero vengo del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Yo vengo a esta mesa porque me declaro desconocedora de los aspectos legales de gestión. Vengo a aprender, estoy aprendiendo bastante de todos ustedes, de lo que han venido a platicar. Me parece que un punto importante sería que, a pesar de que se realizan las políticas y estos planes que comentan, el primero y fundamental aspecto que se tiene que considerar es que la RCU no sea obligada, que los profesores no vayamos a sentir que se nos impone por medio de una política el que estemos dentro de la RCU. Eso sería como un primer aspecto que yo como universitaria y como académica siento. Otro, me parece muy importante que algo que decía David sobre la política sola puede realmente promover que la RCU funcione como queremos que funcione y no como algo después se convierta en algo manipulado, en algún cliché nada más, una moda que otra vez nos llega, sino que además sea una experiencia, como dice la pregunta, que se viva, que se sienta, que se perciba a manera de estímulo y que se comparta y forme parte, pero también de nuestros cuerpos de gobierno. No sé, en todos estos días de las conferencias, cuántos rectores de nuestros centros universitarios han estado aquí,
que son al final quienes toman las decisiones y que son al final quienes deben saber cómo esas políticas tienen que generarse para que sean así, porque lo sienten, porque lo experimentan igual que nosotros y les mueven, ¿no? Igual como nos ha venido moviendo a nosotros estas experiencias. Y la otra, los jóvenes. Aplaudo que no haya jóvenes acarreados aquí, pero también es una lástima que a veces acarrearlos los mueve a conocer algo que ellos no se planteaban, ¿no? Entonces es como hay una cosa muy paradójica de pronto, ¿no? Que había que replantearnos también. Y bueno, finalmente que nosotros podamos pues también compartirlo de una forma vivida y que nos convirtamos nosotros en actores y difusores. Gracias, buenas tardes. Bueno, soy Jesús Sánchez Morín de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de los Andes Centrales del Perú. Probablemente va a ser todo lo contrario que opinó la colega anterior, porque en el Perú el sistema universitario entra a la responsabilidad social universitaria a partir de una ley que se dio hace 5 años atrás, ¿no? La ley universitaria 3220, donde ya es una obligación para la universidad peruana realizar labores de responsabilidad social universitaria. De manera que eso ha obligado a que nuestras autoridades y los docentes y alumnos y administrativos tengamos que cambiar de actitud y de mentalidad, porque dentro del proceso de evaluación que lo realiza el SUNEDUS, la Superintendencia Nacional de Educación, y el CINEACE, que es el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Educación Superior, entre sus criterios de evaluación tiene indicadores de responsabilidad social universitaria, cosa que si uno no logra esos indicadores simplemente, especialmente en la Universidad Nacional, no es certificado y nos quitan el presupuesto y dejamos de funcionar. En ese sentido, considero de que, por ejemplo, para que por lo menos en la Universidad Nacional, en el caso peruano, pueda funcionar esto, ha sido importante el cambio de actitud y pensamiento de todos los integrantes de la organización, porque si no cambiamos todos, creo que no va a ser fácil que este reto tan importante de la responsabilidad social universitaria lo podamos lograr. Ese es un primer aspecto que creo que sería bueno tomarlo en cuenta, porque es una experiencia del caso peruano. La otra experiencia es esta misma ley 3220, por ejemplo, señaló que los docentes universitarios no debemos de pasar de 65 años, y a los 65 años automáticamente nos cesaban. Salió una resolución y te daba las gracias y listo, salías del sistema universitario. Sin embargo, ha habido una especie de modificación en el pensamiento del manejo de estas normas y se ha flexibilizado esa norma. Es decir, ha habido universidades como por ejemplo la universidad más antigua de nuestro país, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que simplemente no lo quiso aplicar, pero en mi universidad sí se aplicó. Cesaron como 300 profesores de las diferentes facultades que tenemos, pero en el caso de la Universidad Mayor de San Marcos no se aplicó eso, principalmente en la Facultad de Medicina, donde había profesores que tenían más de 70 años. Esa experiencia de la Universidad de San Marcos hizo que finalmente todo el sistema se flexibilizara y la norma entonces de quienes dirigen el sistema universitario ha tenido que modificarse, porque consideramos de que si bien es cierto que los docentes antiguos, como entre comillas se los denomina, tenemos experiencia, pero muchas veces no tenemos la velocidad del cambio que tienen los jóvenes, y ahí viene un reto de cómo esta generación, porque hay un aspecto transgeneracional, cómo cambiamos de actitud para realmente con los jóvenes entrar a un proceso dinámico de cambio. De manera que la experiencia ha sido de que el éxito de alguna manera de implementar en algo la responsabilidad social universitaria ha sido la flexibilización de la aplicación de las normas legales. Esto inclusive debido a que justo la semana anterior hemos tenido una reunión en el Cusco de todas las universidades del país en Perú sobre la responsabilidad social universitaria, y uno de los grandes problemas que desde mi punto de vista, me disculpan los abogados si es que los llevo su susceptibilidad, es que los abogados primero dan la ley y que creen que a partir de la ley se pueden manejar las realidades, cuando es al revés. Hay que entender a la realidad para saber qué procesos y sobre esos procesos elaborar las normas, no al revés.
dar una ley sin saber qué proceso va a manejar y sin saber qué resultados se va a obtener. Y ahí hay un reto de parte de esa carrera que en realidad tiene que ver mucho con la normatividad para la implementación de la responsabilidad social universitaria. El otro aspecto, con esto acabo, es en realidad la aplicación de estas normas de responsabilidad social universitaria ha hecho que gran parte del personal administrativo se genere una diferenciación muy fuerte entre el docente y el personal administrativo en forma remunerativa. Y entonces se ha enfrentado al personal administrativo con el personal docente. Y entonces la norma, lejos de apoyar al proceso, a veces se ha puesto como un obstáculo, porque hoy en día el personal administrativo se siente como que ha sido abandonado por la ley y el docente universitario como que ha sido beneficiado por la ley. En ese sentido creo que esta norma, si bien es cierto, tiene ciertas virtudes, también tiene ciertas debilidades, que sería bueno de que en todo caso cuando se va a aplicar una ley se haga un análisis prospectivo para saber qué problemas posibles se pueden enfrentar posteriormente. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Jocabet Quiterio, vengo del Mérida Universidad Autónoma de Puebla. Me declaro ignorante en muchos tecnicismos de la responsabilidad social universitaria. Creo que descubrí todo un bagaje de conocimientos que admito no conocía tan puntualmente. Voy a compartir mi percepción. Pienso que en el primer cuestionamiento de qué factores hacen exitosa una experiencia de RCU en cada ámbito, voy a aterrizarlo en la experiencia que tengo hoy mismo en este congreso. Cuando a través de un ponente, un experto en cualquier área del conocimiento, logra conectar o logra ser empático con otro ser humano para despertar esa semilla de convicción, de conciencia, para realizar acciones encaminadas a cualquier área del conocimiento y poder trascender desde nuestras trincheras para sumarnos a resultados tangibles. Creo que hoy, en mi caso, yo me voy con esa conciencia, porque es diferente hacer las cosas por conveniencia y por convicción. Si no tenemos claro cuál es nuestro móvil como profesionales de encaminar las acciones por una convicción, pues lo vamos a hacer desde el ámbito personal, desde nuestra familia y obviamente en nuestros puestos laborales. Ahora bien, yo difiero un poquito con la opinión que me antecedió. Soy abogada por profesión y bueno, yo creo que las acciones siempre van antes de las leyes. Usualmente, bueno, la historia nos dice que al final los ordenamientos legales surgen como una necesidad de regular, de normar, de generar una cuestión metodológica con un procedimiento, un proceso. Y en este caso yo preguntaría, ¿qué fueron antes, las acciones de responsabilidad social o los ordenamientos legales? Y si partimos de esa situación, creo que al sumar acciones de todos los aquí presentes encaminadas a esa conciencia que hoy nos llevamos de este congreso, de regresar al origen del ser humano desde nuestra escala de valores, y esa escala de valores, el poder aplicarla en todos los ámbitos de nuestra vida, sin duda nos va a dar como resultado el que se siga permeando en este concepto de responsabilidad social, no solo en la universidad, sino también como sociedad en general, y obviamente los ciudadanos que en su momento serán nuestros representantes en nuestros gobiernos harán lo propio. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Miller de la Universidad Adventista del Plata de Argentina.
He tenido el privilegio de participar de Úrsula desde sus inicios en el año 2015 y para mí también fue todo un descubrimiento toda esta área porque recibí digamos, el legado de generar este espacio en la universidad y a través de la exploración, de la búsqueda de conocimientos, dimos con este grupo que inició Úrsula. Y yo puedo decir que los factores que hacen exitosa una experiencia de RSU se pueden resumir en dos cosas. En la persistencia de aquellos que hemos quizá comprendido la lógica de la responsabilidad social, que no es un sector más de la universidad, sino que es un enfoque de gestión que atraviesa todas las áreas, y la persistencia de ir sembrando eso en los diferentes sectores, combinado con un buen espacio de comunicación. Y en esto me refiero a generar nosotros los espacios, no esperar que nos vengan a invitar, a buscar, sino ser esas gotitas que horadan la piedra en cada uno de los sectores. Y en nuestro caso hubo dos elementos que nos dieron mucho éxito, que fue formar un consejo asesor de responsabilidad social donde estaban los diferentes sectores representados. Eso ya de por sí dio una gran velocidad a lo que es la información y el conocimiento de este enfoque de gestión. Y otro es un grupo también asesor, pero conformado totalmente por estudiantes. Y allí también eso fortaleció nuestras acciones, nuestro trabajo a través del voluntariado en los diferentes sectores de lo que es la responsabilidad social. Así que esto es un camino muy largo, a veces hay subidas y bajadas, pero tenemos que persistir y generar espacios donde se puedan socializar las informaciones, compartir las experiencias, y yo celebro este espacio, por ejemplo, que seguramente podremos replicar cada una de nuestras universidades. Buenas tardes. Soy Bartolomé Iglesias de la Universidad Privada de Tacna, soy médico de profesión. Bueno, como dijo el colega peruano, tomó las palabras hace unos minutos, en Perú esto es una ley, entonces es obligatoria para las universidades peruanas. Entonces, el problema es cómo insertar la responsabilidad social en la universidad. Y en eso estamos metidos todo el sistema universitario del Perú. En lo que se respecta a la experiencia nuestra, ya tenemos todo. O sea, lo que nos está dificultando el trabajo es que la autoridad máxima no se involucre, ¿no? Nosotros ya tenemos un equipo, ya estamos trabajando. Hemos tenido este año un cambio de gestión, y la nueva gestión no se involucra. No apoya, y si no apoya, no hay el presupuesto, ¿no? Entonces, lo único que nos queda a nosotros, ya después de múltiples intentos de hablar con las autoridades, que llegue SUNEDU a que nos haga la visita y nos diga qué estándares teníamos que haber cumplido, y en ese momento seguro que todo se va a activar. Lo mismo ocurrió algunos años con investigación, ¿no? O sea, investigación y extensión proyección en la universidad eran los patitos feos, más la extensión proyección. Pero ya con esto de la acreditación y todo ese sistema, investigación avanzó, ya está bien, se están cumpliendo todos los fines. Pero RSU todavía, porque casi las acreditaciones no toman muchos estándares de RSU. A nosotros nos ha servido bastante la propuesta de Úrsula de las metas de desempeño y estamos trabajando en base a eso. Hemos participado acá en el trabajo de autodiagnóstico internacional y bueno, estamos avanzando en eso. Pero nuestro problema es cómo involucrar a la alta dirección, como se dice, ¿no? Porque sin eso es bien difícil avanzar. Se avanza, pero muy poco. Bueno, una última.
Bueno, Bárbara Cuña Gujara, de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Por dónde partir? A ver, a mí me parece que hay varias cosas respecto del punto 1 y todos los puntos tal vez. Primero, como hay un punto común, me imagino, para las personas que estamos acá, pero también hay personas que están más nuevas dentro de lo que es la responsabilidad social universitaria. Y a mí me parece importante hacer como una distinción que el profesor hace constantemente con su modelo, pero que a veces como que se perdiera un poco, y me da la sensación que como que los programas o las áreas de responsabilidad social universitaria tuviesen que hacer la responsabilidad social. Y como que ahí yo siento que es como que no es que esté mal, sino que lo que donde debiésemos avanzar es que cada unidad de la universidad y cada integrante de la universidad tenga en su ADN, digamos, esta forma de ser universidad, ser persona, o sea, esto va con uno. Y para eso yo creo que es importante, primero, efectivamente, tiene que haber un compromiso de la autoridad universitaria. ¿Cuál es la ventaja respecto a los temas que trabajamos? O sea, yo no creo que ningún rector o rectora, aunque no venga de esta sala, diga que está en desacuerdo con el trabajo decente. O sea, o que esté en contra de que personas en situación de discapacidad entren a la universidad. O sea, hay unas normativas internacionales que nos dan un gran paraguas. Entonces, yo no sé si deberíamos apuntar tanto a intentar convencer a esa autoridad. No obstante, sí echo de menos un punto ahí en el que podría haber un punto antes del discutir, un punto 4, en el que nos pensemos como Úrsula, porque Úrsula somos todas y todos, como una herramienta de poder. Esto es una herramienta política finalmente. Entonces, por ejemplo, que para mí sí es muy importante la gestión y que nos pasa mucho en términos de la estructura organizacional de donde están las unidades o programas de responsabilidad social universitaria. Es muy distinto depender directamente de la máxima autoridad, por ejemplo, de rectoría o algo. Yo no lo sé, no tengo una propuesta, digamos, diseñada de un organigrama, pero claramente es distinto estar allá arriba que estar acá abajo, dependiendo de otra unidad o incluso de una vicerrectoría, que es lo que comúnmente se da. Por ejemplo, incluyendo nuestro programa, que afortunadamente el director del programa es el rector, pero administrativamente dependemos de la vicerrectoría de vinculación con el medio. Entonces la gente llega y entiende que responsabilidad social es hacer extensión, porque además la vinculación con el medio todavía no está tan apropiada como debiese ser. Y esa cuestión me parece medular y que podríamos discutir acá, porque finalmente, cuando se hace la investigación, quienes participaron, yo digo, bueno, nuestra universidad adhiere a Úrsula, por ende tenemos que dar cumplimiento a esto, y listo. El rector no se va a poner a decir, o mi jefatura, bueno, porque van a participar. O sea, hay una adhesión y por ende suman. Entonces, en ese sentido podríamos pensar en algún modelo que lo escribamos, digamos, que lo discutamos y que lleguemos a un consenso, si finalmente somos varias personas acá trabajando por esta temática. Ahora, en lo más concreto, me parece que ahí respecto de la normativa, no lo sé, pensaba yo mientras hablaban en esto, que este es el tercer día del foro, y hasta que no nos pusieron las vallas a los lados, después de decirnos reiteradamente, porfa, siéntense acá al medio, incluso ahora. O sea, la colega tiene que subir y bajar porque no nos ponemos como... Y eso también habla de cuánto interiorizamos lo que estamos haciendo. Porque finalmente, perdóname, no es una crítica así, sino que digo que efectivamente en el día a día a veces uno no se da cuenta de estas acciones, que finalmente es lo que deberíamos como ampliar la mirada. Porque hay una persona acá que se cansa, que va, que es incómodo, entonces tratar de colaborar con eso. Para eso, aportar con los conocimientos. Porque muchas veces, ya, está bien, hay una normativa, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo ahora distinto después de que llevo 20 años en la universidad y ahora otras cosas son las importantes? Hay un fundamento detrás de eso. Y hay mucho para dar ese fundamento. Herramientas para poder hacerlo. Un mini ejemplo que yo conversaba con François, que está en la feria de las buenas prácticas. Nosotros hicimos un curso para la unidad que tiene que ver con la gestión de la infraestructura y la construcción, arquitectos, arquitectas, ingenieros constructores, respecto de la accesibilidad universal, centrado en temas de discapacidad.
Y en una de las clases, bueno, quien impartía la clase era un arquitecto, para hablar técnicamente, con el grupo de formación, y que además tiene una discapacidad visual, entonces además es usuario. Y hicimos un ejercicio donde llevamos sillas de ruedas, lentes de baja visión, bastones, y las personas que construyen o que dan las autorizaciones vivenciaron lo que eran los espacios de los edificios accesibles de la universidad. Y se dieron cuenta que de accesible, o sea, nada. Porque finalmente, claro, se dieron cuenta que, uy, qué bonito el piso de mosaico que yo puse, pero cuando tú pasas por ahí con una silla de ruedas, la pendiente dentro de la norma te permite, no sé, 20 grados, voy a inventar. Pero esos 20 grados implican una fuerza muscular que una persona mayor, por ejemplo, o una persona con artrosis no tiene. Entonces, si a ti que no tiene una discapacidad, que eres una persona joven, no puedes hacerlo, o sea, eso es lo que estás impactando, una vida. Y eso instalar como competencia efectiva es la unidad que corresponde. Porque el programa RC1 va a estar ahí fiscalizando si es que la dice, no, quienes tienen las competencias técnicas tienen que incorporar esta mirada y entender que es mucho mejor construir para que personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños puedan vivir el espacio, como ejemplo. Y también, en paralelo, lo que decían varios colegas, como que efectivamente ayuda mucho el poder, este marco, digamos, internacional, el enfoque de derecho con el que estamos trabajando, tenga un asidero dentro del reglamento institucional. Porque si no, luego hay mucho ruido, es como muy difícil porque cuesta mucho hacer entender que lo que mandata a las personas en su trabajo es la normativa internacional a la que adhieren los estados. Entonces, muchas veces, de hecho, en Chile, hace unos 3 años, una huevita, desconozco de qué nacionalidad, se murió porque la persona que estaba en el mesón tenía un papel que había bajado su director del centro de salud que decía: usted no puede atender a nadie si no trae la cédula de identidad. Era una persona migrante, la guagua no tenía cédula de identidad y no la dejó pasar. Y eso es un delito, esa persona fue judicializada, pero también que injusto, porque seguro que la persona que está en el mesón tiene menos educación, entonces también hay que formarse en derecho respecto a esto, porque también necesitamos esa herramienta, nosotros también. Eso. Bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta. Nos dice, ¿qué debería hacerse desde la universidad para promover el trabajo en el ámbito de la gestión? ¿Qué es lo que nos corresponde en esta mesa? ¿Qué debemos hacer nosotros desde la universidad para que se pueda promover? Voy a empezar con el compañero. Hola, buenas tardes a todos. Silvia Jaime, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues bueno, ¿qué debería hacerse desde la universidad? Primeramente, implementar la responsabilidad social como una nueva forma de gestión. Si bien es cierto, en todas las instituciones de educación superior se realizan actividades en pro de la comunidad, cuidado del medio ambiente y se cuidan cuestiones laborales, no está regulado y no se trabaja bajo una metodología. Y como lo comentaron ya varios ponentes, lo que no se mide no puede mejorarse. Entonces, bueno, nuestra universidad, además de trabajar bajo una metodología que es seguir los objetivos de desarrollo sustentable, trabajamos también con los indicadores que propone Úrsula y bueno, también estamos implementando algunas cuestiones que nos permiten medir las relaciones laborales, nuestra huella ambiental y la participación social con proyectos y programas que están bien enfocados. Es decir, que se realiza una investigación aplicada a problemáticas sociales de nuestro Estado. No estamos solucionando a gran escala porque bueno, son acciones que se están realizando en comunidades como pruebas pilotos o investigación exploratoria y después seguirán manejándose a gran escala. Y pues bueno, lo que nos resta es involucrar a nuestros gobiernos para que se implementen estas políticas públicas apoyados en la investigación que estamos realizando ya enfocado a solucionar problemáticas sociales reales. Gracias. Voy con
María Gutiérrez de UPAE, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Bueno, yo considero que lo primero que tendríamos que hacer de repente es reflexionar cuál es nuestro papel en la universidad. Si empezamos desde lo propio, podremos entender que desde cualquier lugar en el que nos encontramos, en cualquier ámbito, hay algo que tenemos que hacer como seres humanos, que estamos en un papel que tenemos que desarrollar en una universidad que es un lugar privilegiado, un lugar donde pueden encontrarse distintos mundos. Y desde la función que hagamos, sea docencia, investigación, gestión y demás, podemos entender entonces y ser más empáticos e integrar nuestras tareas para el bien de las acciones que tengamos que hacer. Porque la responsabilidad social, como lo hemos estado revisando, aplica en todas las funciones que se tienen, en todos los actores que se tienen. Pero de repente el día a día, el cumplir, el indicador, nos puede parecer que estamos ajenos a, que no abonamos eso. Y tiene que ver, en verdad, en todos los temas. Entonces, para mí sería la reflexión del papel propio en la institución, en la universidad, y después la integración y la sensibilización con el otro, con el fin común que sería la universidad, que sería formar y desarrollar competencias de nuestros estudiantes que tienen que hacer acciones en el fuera. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Elvina Medina, yo vengo del Centro Universitario de Tonalá y también del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. La Universidad de Guadalajara pues, es una universidad con alto, ahora sí, responsabilidad social, pero una de las cosas que ha hecho, y digo, de alguna manera es digno de presumirlo, por eso lo comento, hace aproximadamente 5 años aquí en nuestra universidad se construyó, se echó a andar un plan, de alguna manera, con el objetivo de cumplir precisamente con todas las cuestiones de sustentabilidad y medio ambiente. Este centro universitario es multidisciplinario, fueron de alguna manera carreras tradicionales como era medicina, derecho, contaduría, administración, pero aquí también se hicieron programas académicos nuevos en los que, por ejemplo, tenemos la ingeniería en energía, en nanotecnología, tenemos un instituto de agua y energía también, todo respondiendo de alguna manera pues, a requerimientos también internacionales, ¿verdad? Que de alguna manera también se está exigiendo ya por la cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Estos programas interactúan de tal forma que se vinculan todas las carreras para estar en armonía, o sea, se busca precisamente la transdisciplinariedad ¿verdad? Y multidisciplinariedad para que no se aíslen, o sea, de alguna manera los abogados también coadyuvamos en la cuestión de la legislación ambiental, con los médicos en cuestión de salud, con la nanotecnología para desarrollar nuevos productos, también todos encaminados a la cuestión del cuidado del medio ambiente, la salud pública, que también es una de las carreras nuevas que tenemos ahí en el centro universitario. Entonces, digamos que ahí vamos trabajando y las brigadas que los alumnos han estado haciendo precisamente pues ha dejado mucho en la sociedad, ¿verdad? Entonces, pues sí, ahí vamos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Cortés, también vengo de UDG, estoy en el Centro Universitario de la Ciencia. Quienes no están familiarizados con la UDG, la universidad tiene una red universitaria que son centros metropolitanos aquí en Guadalajara y otros que estamos en el interior del estado, estamos distribuidos en varias regiones del estado. Entonces es interesante porque cada centro tiene sus particularidades y tiene sus problemáticas que podemos incidir en este tema de RSU. Yo también soy nueva en el tema, estoy aprendiendo mucho en esta ocasión y desde el ámbito de mi trabajo en el área de gestión, realmente la universidad, como lo comentaba la compañera Tonalá y José, ha hecho muchas acciones y tiene muchos programas en relación a RSU. Creo que lo único que nos falta como universidad es integrarlos y armonizarlos en un solo programa general, porque cada centro universitario nos alineamos a algunos proyectos que ya existen a nivel red, como tenemos un proyecto de inclusión educativa, donde se están adecuando la infraestructura física, elevadores, rampas, piso fototáctico, ustedes pueden ver aquí en este centro universitario.
tenemos el programa de Universidad Sustentable, que ya lo platicaron aquí, y hay muchos otros programas que se están haciendo a nivel de red y de centros de manera muy local, pero que creo que son experiencias que se pueden compartir a nivel más institucional, en el caso de nosotros como UDG. Y algunos otros los anoté, por ejemplo, hay un programa de Universidad Saludable que se implementa desde la Dirección de Recursos Humanos y va muy en sintonía también de lo que comentaban de los trabajadores, los contratos colectivos y todo eso. También se está abogando por toda esta parte. Entonces creo que sí estamos como en el camino, pero nos hace falta en general, como esta iluminación que nos han dado en el evento, como para alinear todo eso que ya hacemos, y también nos da visión de todo lo que nos hace falta, que también nos va a hacer. Ahora sí, como dicen, ya dijeron lo que más nos había planteado, lo que iba a comentar. Fabiola Macías, del CUCS, de aquí de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué debería hacerse desde la universidad para promover? Yo sí me iría por la cuestión de establecer algún código de buenas prácticas sobre la responsabilidad social dentro de las propias universidades. Porque si bien hay programas, hay acciones, hay una serie de cosas dentro del currículum oculto que efectivamente han hecho que no seamos socialmente responsables como profesores, como gestores, como estudiantes, y que esto permea al momento de trabajarlo en sociedad. Entonces, como vamos a hacer un ejemplo a seguir hacia afuera, pues primero tendríamos que ver qué hay con nosotros adentro, ¿no? Porque yo no puedo decir, bueno, yo soy un excelente gestor cuando no sé realmente qué es lo que tengo que gestionar, hacia dónde lo tengo que llevar. No puedo hablar de una buena salud si yo como funcionario académico pues tengo estrés, tengo burnout, tengo mucho trabajo, no puedo dedicarme a mi familia, a mis tiempos, a mi calidad de vida, y pues aparte voy a trabajar con la responsabilidad social. Es decir, la responsabilidad social implica que yo me hago cargo y me cuido de mí mismo y soy capaz de cuidar al otro, de acoger al otro y de ayudarlo a transmitir un conocimiento, a compartir, a ser empático con la naturaleza. Pero si yo no lo hago, pues va a ser muy difícil que yo lo trabaje. Entonces yo creo que esta parte a mí me parece muy interesante, muy pertinente, pero a veces la universidad quiere que todos hagamos de todo, que hagas investigación, que hagas docencia, que hagas esto, que hagas lo otro. Y entonces yo sí creo que como comunidad tendríamos que tener grupos que hagan emprendimiento y que se enfoquen en acciones de emprendimiento, grupos que trabajen la responsabilidad social y que sean muy buenos en ese tema y que coadyuven o que sea como ese paraguas desde donde se gestione esto, grupos que se consoliden en investigación y que sea como ese paraguas, porque eso está saturando bastante la vida académica de las universidades. Esta parte de la responsabilidad social yo lo veo desde, por ejemplo, los abuelos que cuidaban a los niños y que eran socialmente responsables, sin necesidad de tener como el nombre de socialmente responsable. Si veías a un niño en la calle perdido, decías, ¿dónde estás? ¿Quién es tu papá? ¿Dónde vive? Y te ayudaban. Ahora pues ves a un niño solo en la calle y lo dejas solo, ¿no? Entonces, este concepto viene debido a todo esto que ya hemos visto durante todo el tiempo en el foro, pues es esa recuperación del volver a ser humanos y de volver a ser sensibles con el entorno y con nosotros mismos. Entonces creo que la visión de la universidad tiene que ir en ese sentido, aunado al conocimiento científico, académico que hace o que acoge o que puentea esta parte, ¿no? Entonces creo que en la parte del volver a resignificar el sentido de la universidad como una universidad que responde a la sociedad, creo que esa es la parte que tendríamos que trabajar, porque pues yo tengo una vida pública y una vida privada, pero en mi trabajo va todo junto, no está separado, y esa parte pues va en la de todos nosotros, ¿no? Entonces esa es la parte que creo que debemos de como resignificar y trabajar.
Bueno, yo creo que allá me referiría a acciones muy concretas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Sonora, para trabajarlo del campus ecológico, ¿qué se hizo? Se estableció la política, se designó a una persona responsable que diera rumbo. En la universidad, yo creo que todas las universidades estamos haciendo y llevamos acciones de RSU. Yo no creo que haya una universidad donde no se esté implementando. Pero ¿qué falta? Creo que falta darle rumbo. Creo que falta sistematizar la información y, lo más importante, tener esta visión integral, holística, que no la tenemos. Hacemos acciones de manera independiente, a iniciativas de profesores o de grupos de investigación. Entonces, en ese sentido creo que, y también, bueno, otra cosa que se ha hecho en la Universidad de Sonora es que estas políticas transversales que antes solo se quedaban ahí en el papel y ya nadie sabía cómo se llevó y se implementó, lo que se hizo fue designar a una persona, a una instancia responsable, y entonces ya un poco se puede como tener información de qué se está haciendo o se puede medir de qué se está haciendo. Entonces hay como la identificación de una persona, una dependencia que concentre todo ese trabajo que se está haciendo en las universidades, pero se está haciendo de manera aislada, parcial, ¿no? Entonces creo que eso sería muy importante, poder bajar esto o operacionalizarlo ya con áreas o instancias o personas responsables. ¿Qué se hace también? Creo que hay que hacer alianzas internas y externas para poder lograr esto. Igual, en el tema de clima laboral o de campos ecológicos se han hecho alianzas con empresas recicladoras, por ejemplo, ¿no? de cartón, de plástico, donde nosotros separamos basura y bueno, ya se lleva, entonces son alianzas importantes que creo que pueden también promoverse para lograr los objetivos. Y la otra parte que creo que es importante también es que incorporar la visión en el modelo educativo, porque eso nos va a permitir realmente empezar la formación. O sea, no podemos esperar a que todos tengamos conciencia de eso. Yo creo que no, que hay que empujar, y en el camino y en el tiempo se va a ir teniendo conciencia de qué es lo que estamos, de cuál es nuestro papel en la RSU, pues, ¿no? Entonces, desde ahí creo que son algunas de las cosas que se podrían promover para desarrollar estos ámbitos. Bueno, yo soy Patricia Vargas, vengo de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Los Altos. Estoy de acuerdo con algunas cosas que ustedes han señalado, pero desde este pensamiento lo que implica es, si ponemos la responsabilidad social universitaria en el centro, lo que tenemos que cambiar son las formas de hacer la gestión. Tenemos que transformar la gestión, el trabajo de gestión universitaria. Tenemos que transformar nuestras formas rígidas de gestionar. Tenemos que abrirnos a nuevos campos de gestión, abrirnos a nuevos actores e instituciones en la gestión de estas formas de hacer responsabilidad social universitaria. Tenemos que incluir en nuestra gestión nuevas formas de gestionar la cognición, nuevas formas de gestionar el aprendizaje y nuevas formas de gestionar la investigación. Abrir nuevos campos de investigación y tener nuevas perspectivas de gestión. Eso es lo que creo que debemos de cambiar, estas formas rígidas de la gestión universitaria que nos han impuesto estos modelos de evaluación de la calidad constantes, porque hemos estado sometidos a diversos modelos de evaluaciones por diferentes instancias. Entonces yo creo que esta forma de evaluación nos ha sometido a una forma de gestión, y si nosotros pensamos en responsabilidad social universitaria, es otra forma de pensar la gestión, no esta forma tradicional de construcción de indicadores, de cumplimiento con metas y de estar sometidos a estándares de calidad constantes.
Bien, definitivamente coincido, prácticamente todos los colegas que están presentes hemos llegado a la conclusión que lo que es la responsabilidad social universitaria no es un departamento, tiene que formar parte del ADN de la universidad. Es muy común que la responsabilidad social que ejercen las empresas se centra en un departamento. Y me he topado con la falta de comprensión acerca de lo que es el concepto de la responsabilidad social, desde ahí. Entonces, en el caso de la universidad, tenemos que partir del hecho de que debe de formar parte de su hacer cotidiano en cada una de sus actividades. Es algo transversal, la parte académica, la investigación, todo. A mí me llamaba la atención hace un momento cuando nos presentaron los resultados, que curiosamente nosotros hicimos un diagnóstico similar en nuestra universidad y dado que nosotros estamos en un área natural protegida, nosotros salimos disparadísimos en los indicadores medioambientales en contraste con lo que presentaron, porque la universidad comprendió en una fase muy temprana que teníamos un compromiso con nuestra área natural protegida. De hecho fue el promotor de que se le nombrara como tal. Entonces tenemos muchos indicadores de lo que son conceptos medioambientales. Sin embargo, donde salimos bastante débiles fue en la cuestión de la transparencia, la gobernanza, y eso me apenó muchísimo, ¿no? Dije, ¿qué estamos haciendo mal, no? Definitivamente. Entonces, sí, no es la responsabilidad social universitaria, no es cumplir nada más con una parte de los indicadores o con una parte de los ejes. Yo celebro que nuestra universidad en este momento hubo un cambio en su plan de desarrollo institucional y ya quedó involucrada la responsabilidad social universitaria. Entonces eso nos da pie a que haya un compromiso por parte de las autoridades y por otro lado que haya un compromiso de todos los actores involucrados. Por otro lado, no debemos de perder de vista que la universidad pues tiene un papel muy importante en la sociedad, tiene un compromiso como promotora de la responsabilidad social hacia el entorno donde se encuentra. Entonces no son únicamente las acciones que se dan al interior como tal por lograr un cambio, sino porque pues al final de cuentas estamos buscando el bienestar de la comunidad, de la sociedad donde estamos y nuestras acciones como universitarios son al final de cuentas las que pueden promover ese cambio. Somos promotoras de cambio y también debemos de considerar esto al momento de gestionar la responsabilidad social, ¿no? Todas nuestras acciones van a tener una repercusión, bien o mal. Bueno, yo creo que acá hay dos grupos de universidades. Tenemos un grupo que es mayoritario, donde la RCU no es obligatoria. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, las universidades peruanas, donde tenemos una ley, ¿no? Creo que somos el único país en Latinoamérica que tenemos una ley que consagra la RCU en la universidad. Y nuestra ley dice que es un modelo ético de gestión y también de calidad, de tal manera que implica a toda la universidad. Para tener un trabajo de calidad debe estar metido desde el rector hasta el portero, y en ese sentido estamos tratando de trabajar las universidades peruanas, por lo menos la mía, estamos en ese sentido. Y bueno, sí, hemos avanzado algo, pero tenemos el problema que ya les conté hace unos minutos. Entonces, yo pienso que la clave de esto es seguir con la sensibilización a full, dar un especial énfasis a las autoridades, ver alguna estrategia para llevarlos a alguna reunión de François, o lo llevamos a François Tama de nuevo, para que tenga sus reuniones con las autoridades. Y por otro lado, tenemos que hacer las alianzas, tanto internas como las externas, sobre todo, para poder cristalizar todos aquellos proyectos que tenemos en mente, ¿no? Entonces nosotros estamos
trabajando en ese sentido. Pero como les decía, si el rector no está comprometido, es todo más lento. Hay un buen grupo y hemos podido llegar a todas las unidades de la universidad. Ya, como les decimos a ellos, tiene que cambiar el chip, ¿no? Entonces, porque todos, de acuerdo al nivel de la función que hacen, tienen que ir pensando en RSU. Y ya más o menos como que ya está caminando la cosa. No es universidad, no es una universidad grande tampoco, ¿no? Somos 5.500 estudiantes más o menos. Pero ya estamos entrando en ese modelo. Bien, gracias. Para un poco de repente aportar sobre qué se puede hacer desde la universidad para mejorar este proceso. Creo que hemos entendido que la responsabilidad social universitaria es más un aspecto de diseño de políticas que un sistema de administración y gestión, ¿no? Sin embargo, cuando se diseñan estas políticas, en el caso de la Universidad Peruana está sucediendo que hay que cruzar la transversalidad que se habla, hay que cruzar los procesos fundamentales que tiene por encargo de la ley, que es la formación profesional, la investigación, la extensión universitaria y la gestión. A eso hay que cruzar la transversalidad de lo que es el desarrollo sostenible, que es el aspecto ambiental, social, político y económico. En este caso, la pregunta es, ¿cómo logramos sistematizar eso? Porque en la última reunión que tuvimos nosotros en Cusco, justo no se pudo sistematizar ello. Se habla de la transversalidad, pero ¿cómo logramos esa transversalidad? Porque si tenemos claro cuáles son esos procesos para integrar la transversalidad, también vamos a tener claro qué resultados y cómo se pueden medir esos resultados. Es decir, qué objetivos estarían buscando. Porque si no sabemos a dónde estamos yendo, qué procesos vamos a seguir, creo que poco podríamos hacer. Por eso sería bueno de que la universidad haga ese aporte. Probablemente sean referentes, ¿no? De repente, porque cada universidad tiene su particularidad, pero necesitamos esos referentes porque es importante, creo, para que podamos darle cuerpo y realmente, como ya se ha dicho, se comprometa toda la organización, inclusive toda la sociedad, en ese proceso de cambio que propone la responsabilidad social universitaria. La respuesta a tu pregunta son las 12 metas que fueron pensadas justamente. Agarras tu 4 procesos: gestión, formación, investigación y participación social, cruzas horizontalmente la RSU y en los cruces encuentras las 3 metas de gestión, las 3 metas de formación. Está pensando para eso. Por eso hemos hecho esa regla. Me voy a atravesar. Letícia, Faculdades Integradas de Taquara, Rio Grande do Sul, Brasil. Buenas tardes, me voy a tentar hablar un poco portuñol. Me preocupa, yo soy profesora de curso de psicología y también trabajo en el Departamento de Recursos Humanos. Eu sou do Comitê de Responsabilidade Social Universitária de FACAT. Temos um comitê que está acá, em foro. Me preocupa muito a contratação de profissionais, porque ha percebido um perfil de competição e ambição formado em cursos de maestria e doutorado para competir. Quem publica mais é mais importante e não um perfil solidário de pessoas. Entonces, en FACAT tenemos esta preocupación. En las últimas contrataciones hemos sido entrevistas en profundidad con los candidatos. Hemos recusado perfiles que tienen, a veces, muchas publicaciones, pero no tienen el perfil solidario y humano que queremos. Esto está haciendo una diferencia gigantesca, enorme en el funcionamiento de la universidad, porque es muy difícil hacer un cambio de personas. Estas personas están formando nuestros alumnos y no tenemos control de lo que hacen en sala de aula.
total, y no tenemos que hacer este control. Entonces, percibo que este es fundamental, qué tipo de personas queremos trabajando en nuestras universidades. Es el punto fundamental. Y esto hace un punto de corte. Y personas han perceber que para trabajar en mi universidad tiene que tener un perfil humano y solidario para empezar todo. Sí, buenas tardes. Yo vengo de la Universidad de Colima y bueno, se han escuchado varias opiniones, no sé, ideas, puntos de vista que me parecen muy importantes de cada uno de los compañeros, ¿sí? Y creo que al parecer veo que cada una de las universidades que están aquí presentes, pues se está trabajando, tal vez algunas poco, otras menos, pero lo importante es que se está trabajando en esto. Entonces creo que se puede llegar a tener una participación, más que participación, yo diría llegar a la solución global o total de estas metas, hablando, por ejemplo, del campus ecológico, de la ética con transparencia, ¿sí? y la otra meta. Sin embargo, cada universidad, que aquí me doy cuenta, pues de alguna u otra forma está aplicando ese concepto que se llama responsabilidad social universitaria, ¿sí? Decirles que en la Universidad de Colima, que bueno, pues es uno de los estados más pequeños en la República Mexicana, pero que en estos últimos, yo diría, 8 o 10 años, la Universidad de Colima ha crecido bastante, y creo que mi percepción que yo he tenido como maestro en esa universidad ha crecido bastante bajo cierta normatividad que de alguna forma o manera, bueno, pues gracias a la participación precisamente de muchos grupos, incluyendo, por ejemplo, los trabajadores, llámense intendentes, llámense administrativos, maestros, etcétera, etcétera. Creo que he tenido esa percepción yo de muy buena respuesta por parte de todos ustedes. Y decirles que en la Universidad de Colima, bueno, pues sí se cuenta con un sistema de gestión ambiental integral en transporte, infraestructura, agua, energía, compras, alimentación y desechos. También asimismo se mide regularmente la huella ecológica de carbono de la universidad. Así también existe una política de compras socialmente responsable que vigila el cuidado ambiental en la cadena de proveedores. Así también se desarrolla un proceso de capacitación de toda la comunidad universitaria en temas ambientales, se promueve voluntariado ambiental en el campus. Y yo creo, pues, la percepción que yo he tenido en lo personal de la Universidad de Colima, vamos bien, precisamente, y vamos con ese éxito, y todavía la meta es trabajar más para lograr mejores resultados. Y creo que cada una de las universidades, si hay esa voluntad, si se cambia esa actitud y cada una de ellas aporta, digamos, su granito de arena, pues yo creo que se puede llegar lejos en este concepto. Gracias. Voy a colgarme un poquito de lo que dijeron los dos colegas de Brasil y Cristina, me acuerdo, ¿sí? Fabiola, y de lo que dijo François.
dijo el colega aquí de Perú, porque me parece que es muy medular esto de poner el foco también en las personas. Y yo no tengo idea cómo se hace eso, o sea, cómo uno logra efectivamente no transformar esto en una cuestión cosmética y decir, no, nosotros trabajamos por el campo ecológico y salgo de la oficina, dejo la pantalla prendida, el calefactor, la luz, no me preocupo si la llave está goteando, no tengo idea de quién avisar y da lo mismo, o soy machista, o cualquier cosa. O sea, porque eso está en una cuestión cultural. Yo no sé efectivamente cómo las colegas de Brasil pueden hacer, digamos, esta selección, digamos, de personas que sean socialmente responsables, ya lo traigan, si en el sistema educativo escolar tampoco está, en la familia hoy en día mucho más atomizada, donde efectivamente, claro, pasa esto, o sea, como que de un momento a otro la crianza pasó a ser una cuestión privada. Y yo generalmente me meto cuando veo a una niña o un niño que hace algo como indebido, porque yo no quiero que esa persona luego adulta sea una persona de la sociedad que haga algo que no corresponde, o sea, la sociedad es una cuestión común. Y eso yo creo que no hay que olvidarlo. Entonces, hay aspectos que son privados, pero como la educación es algo común, ya lo decía Platón. O sea, es una cuestión que no puede ser del ámbito privado. Y lo que nos pasa, por ejemplo, en Chile, con gobiernos de derecha, es como, no, pero si esto, la educación se le tiene que dar a la familia en las casas. ¿Para qué? O sea, ¿cómo? ¿Bajo qué criterio? O sea, yo puedo formar en lo que yo quiera y luego a la sociedad, ¿qué? Me parece que es una cuestión así muy trascendental. Y en ese sentido, recogiendo lo que decían, tal vez sería interesante incorporar dentro de los indicadores algo que recoja un poco esta cuestión más personal, que yo no sabría ni cómo llamarlo, ni cómo medirlo, pero que como que en el fondo cuando medimos con los indicadores hay una cosa como más externa, pero que nos va a reconocer, por ejemplo, que las personas tengan buen trato. Porque yo puedo ser súper ecologista y andar en bici, preocuparme de las luces, no sé qué, pero ser súper maltratadora. ¿Y entonces qué? ¿Soy socialmente responsable? Dentro de la metodología de Úrsula, recuerden que las 12 metas es una parte del diagnóstico, la otra parte es de percepción. Es de percepción. Y ahí vas a preguntar a tus actores en tu universidad, tus administrativos, tus estudiantes, tus profesores, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo saben? ¿No? Y es ahí donde podemos tener cosas que sorprenden, ¿no? De pensar que, wow, hacemos análisis de clima laboral y cada vez he hecho un check a todos los indicadores de la parte de las 12 metas y pregunto a mi gente y se sienten maltratados. Wow, ¿no? Y este bache es también una herramienta de gestión para decir qué estamos haciendo. Entonces, nuestro esfuerzo, y es súper difícil, y creo que la inclusión de criterios de contratación es algo que no está y que debería estar, gracias. Es súper difícil, pero siempre debemos encontrar esas herramientas de gestión, porque es un tema de gestión, estoy totalmente de acuerdo con la profesora, pero que nos hagan pedagógicamente y terapéuticamente cambiar. Es toda la dificultad. Muchas gracias. Estamos con un grupo de RCU en el centro universitario. Lo comento porque estamos haciendo evaluaciones, diagnósticos y empezamos con estas de percepción, justamente. Yo me pregunto cómo vamos a aplicar y si realmente esto va a ser real. Nuestras evaluaciones de percepción a los académicos son muy complicadas, muy complejas. Primero porque pensándolo desde el académico mismo, desde el individuo, quieren presumir lo bien que está la universidad, aunque no sea cierto. Y aunque hagamos la encuesta o el diagnóstico anónimo, se sienten observados. No sé dónde se los tengo que aplicar en la encuesta.
aunque sea en su casa, sea digital, ellos se sienten observados. Como hay alguien que si yo aquí digo algo malo, pues mañana ya no tengo trabajo, ¿no? Y entonces, al final, ¿qué tan verídica es esa percepción que me están mandando de respuesta mis profesores o mis estudiantes? Mis compañeros, vaya. Y entonces, no solo eso, así como una anécdota, quiero platicarles que luego es bien maquiavélica la forma en cómo transportamos estas nuevas políticas que tienen toda la mejor de las intenciones, y otra vez volvemos a caer en patrones de conducta que dices, Dios, otra vez, fue egoísta e individual. Por ejemplo, y quiero narrarles esta anécdota, que me doy cuenta, por ejemplo, en uno de los centros universitarios nos enteramos que uno de los jefes de departamento ya estaba como castigando, por decirlo de alguna manera, con oficios, con apercibimientos, con esto, con lo otro, a los académicos, porque va a ser la forma en cómo va a demostrar que está atacando los problemas de hostigamiento y acoso laboral, y no son ciertos. Pero entonces hay un acoso con los académicos, pero está demostrando algo muy positivo. ¿Y cómo le dio este giro, no? ¿Cómo de pronto logró tomar esta nueva como política o intención buena, en esta intención loable, en algo personal, en algo en su beneficio, en algo en lo que digo, Dios, entonces, ¿cómo le hacemos? Porque al momento que pones una política ya hubo quien tomó esa ventaja, ya hubo quien la pensó para sí mismo. Estoy clara que la formación es importante desde los niños, como lo venían planteando Joaquina hoy día, que luego queremos llegar y presumir lo que yo sí estoy haciendo por toda mi universidad, para que lo escuchen, para que lo vean todos, y que no se trata de eso. Me gusta lo que planteaba nuestra compañera por aquí, que decía, es que es pensar no nada más en mí, es que tengo que pensar por todos, y que cada acción que yo cometo es para ayudarles también a los demás. Y luego nos hacemos conscientes de que realmente esa acción sí fue por todos nosotros, sí fue colectiva, y la aplicamos. Mi pregunta en ese sentido, sobre todo aquí que está el presidente de Úrsula, sería, ¿cómo le hacemos, François Valle, para que estas encuestas, estas propuestas loables no se transformen otra vez o vuelvan a caer en una acción personal e individualista? Un truco sobre en las universidades donde hay mucho miedo, no lo hagan digital. ¿No? Sí, por eso Julie no lo hizo digital, cuando de repente puedes hablar un poco como lo hiciste. No lo hagan digital porque el profesor sabe que pueden ver el IP. No, porque el miedo trae paranoia, la paranoia trae cualquier locura, verdadera o falsa, no importa, la locura está. Entonces, háganlo con estudiantes. Anónimo, al profesor, con un estudiante, o con personal fuera de la universidad, contratado fuera de la universidad. Que se vea bien que es anónimo y que después se mezcla. Bueno, en lo particular yo apliqué precisamente la encuesta del doctor Balaes, y con los investigadores y los maestros, que efectivamente son los más renuentes a contestarte las encuestas, la estrategia fue poner entre la sala de maestros con sobres amarillos cerrados y repartí sobres a los que me aceptaron contestar la encuesta, y después me los entregaban así, y ellos veían que yo los metía y los revolvía, o sea que no estaban numerados, que no había nada, o sea que ya después yo folié para mi control de estadística, pero cuando yo se los entregué no estaban foliados, folié después para capturar.
se dan cuenta que esos mismos profesores enseñan democracia, el clima laboral. Sí, no, yo quería decir que pues necesitamos volver al origen y que estamos viendo el ámbito de gestión y qué es lo que tendría que hacer la universidad para que pudiéramos tener más éxito en el ámbito de gestión. Indudablemente que gestionar el recurso humano desde una universidad que es diversa es muy complicado, es muy difícil. Creo que la plataforma de ética que debería de existir en el ámbito de la educación superior es una de las patas que le falta a la educación superior, y tendríamos que volver a las bases como profesores, como maestros. Finalmente, ¿quién es responsable de la sociedad que tenemos ahorita? Nadie es responsable. Toda la violencia que vivimos, nadie es responsable. Los padres no son responsables de la violencia, las escuelas no son responsables de la violencia, las iglesias no son responsables de la violencia. Entonces tendríamos que encontrar la base de responsabilidad que tenemos nosotros como instituciones de educación superior y tomar esa responsabilidad que nos corresponde, porque parte de la violencia que vivimos es la ausencia de ética en las aulas como una materia transversal. La ausencia, el ecocidio que estamos haciendo en nuestro planeta es la falta de educación ambiental que estamos teniendo en nuestras aulas de educación superior. Entonces, pues creo que todo esto nos cuestiona muchísimo, y a mí me asombra que tengamos que discutir si algún maestro tiene que sentirse acosado porque responde cuál es la situación de su universidad. Pues da idea de que tenemos mucho por hacer. Y entonces, bueno, pues ¿qué tendría que hacer la universidad? Yo diría que tendríamos que institucionalizar la responsabilidad social y tendríamos que, de alguna forma, independientemente de quién esté al mando, si los directores o los rectores no quieren, de todos modos ahí está ya institucionalizado el concepto, y entonces se va a tener que mover porque ya lo institucionalizamos. ¿Cómo vamos a hacer para que haya una perspectiva de género en la universidad? Bueno, pues generando lineamientos de perspectiva de género. ¿Cómo vamos a hacer para evitar situaciones de violencia? Bueno, pues emitiendo protocolos que ayuden para que sepamos cómo actuar en casos de violencia en los campus, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la institucionalización es algo que tendríamos que tomar, y bueno, tiene que ver con la respuesta 2 y con la respuesta 3, porque tanto las universidades como los gobiernos deben de empujar para que haya política pública y para que haya normatividad alrededor de este concepto que nos ayude a regresar a los orígenes de la universidad, para que la universidad tome su vocación social que nos corresponde. Maestro, voy con usted porque el tiempo nos coge. Voy a ser breve. Sí, gracias. Bueno, ahorita que escucho sus valiosas opiniones, me salta a la mente una situación que no sé si sea descabellada para el tema con las universidades. Yo tuve una experiencia en alguna capacitación en municipios pequeños, obviamente, en donde se involucraba al inicio de la administración unos pequeños cursitos o talleres que involucraban a los familiares de los funcionarios. ¿Por qué? De repente nos damos cuenta que existen personas profesionales en sus ámbitos y, como dice el trillado dicho en México, el buen juez por su casa empieza. ¿Qué pasa cuando no existe esa congruencia en el discurso y en las acciones como ser humano? Y cuando tú involucras su seno familiar y les pones en la mesa, no sé, un temita. En esa ocasión, en la experiencia que yo tengo, pusimos un tema que los funcionarios dijeron, bueno, están locos ustedes, porque una situación de, no sé, pandillerismo, ¿qué tiene que ver con el registro civil, por ejemplo? Porque estaban los funcionarios. Ya no tienen. Sí, ya no tienen. No sé si
No, es que se quedó. Esta. ¿Sí? No, pero sí la apenas quedó. Ah, ok. Bueno, no. Tiene que poner que... Sí, ya, perfecto. Y el otro que tengo es... La pila. Sí. Más súbale el volumen, si se oye. ¿Sí? Bueno, voy a intentar. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, nosotros en ese curso partimos de un tema muy sencillo, que ellos solitos se fueron dando cuenta que tenía un impacto en todas las áreas de la administración municipal, y era el concepto de la familia, de cómo las creencias culturales de esa población tenían un concepto de familia, y que ya cuando tú te convertías en una autoridad municipal, resulta que existía ante esa misma percepción una acción diferente, porque dicen, es que el pandillerismo, es que la violencia de los jóvenes, pero estaban los sobrinos, los hijos, los jóvenes que eran parte también de la administración, y había acciones de violencia. Entonces, ¿a qué voy? Cuando nosotros logramos cambiar un poco los paradigmas de cómo me percibo como trabajador en la institución y cómo soy afuera en mis otros roles, como padre de familia, como esposo, como hijo, en fin, y cuando logramos que se llegue a dar esa congruencia entre pensar, hablar y actuar en la misma línea, algo pasa. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita al incluir a sus familiares para que se dieran cuenta que, iban a dirigir una población, un municipio en donde estaban su familia, sus compadres, sus compañeros, y que éramos todos parte de esa problemática social. Entonces, solo quería hacer ese comentario porque no sé si sea tan descabellado que a través de la institución también se pueda concientizar que a veces es una cuestión de percepción de paradigmas y buscar en lo posible la congruencia entre Gracias. Buscar esa congruencia en la medida de lo posible entre lo que digo y lo que hago en todos mis roles como ser humano. ¿Ok? Gracias. Bueno, tenemos un problema, el tiempo lo tenemos encima, aquí se va a continuar la siguiente conferencia y nos falta apenas 2 puntos. Yo les rogaría que me apoyaran para que alcancemos a terminar. Nos falta la tercera pregunta, que, bueno, el maestro creo que fue muy puntual con las palabras que nos dijo, la institucionalización, es decir, en esta parte, ¿qué debería hacerse desde los gobiernos para promover el trabajo desde la universidad? En este caso, en el ámbito de gestión. Voy con la maestra, luego con usted, con el maestro y con... Gracias. Bueno, yo nada más quería comentar una experiencia que creo que se vincula con las tres puntos faltantes. Yo trabajo en lo que soy maestra en gestión y política educativa. Entonces, lo que hemos trabajado, o uno de los problemas que siempre vemos en el análisis de política pública, pues tiene que ver con la implementación de la política, no en la acción o en el plantear una política, como ya lo habían comentado, ¿no? Las políticas pueden estar muy bien estructuradas, bien planteadas en los programas, en las acciones, las metas, pero el problema es al momento de implementar. ¿Quién implementa, cómo implementa y de qué manera se hace esta implementación? Y alrededor de la implementación, pues siempre hay recursos, y ese es otro detalle, ¿no? El tema del financiamiento. Una de las cosas que yo creo que gobierno y universidad pueden trabajar es en el tema de la reingeniería de procesos. Es decir, no cambiar cosas en el sentido de generar más manuales, más proyectos, más políticas, sino en cómo, de lo que ya está, que no está siendo implementado adecuadamente, generar estrategias para implementarlo bien, con estrategias de buenas prácticas u otros elementos. Un ejemplo que voy a poner es en el caso de los profesores del bachillerato de nivel medio superior, que es una política viene del Sistema Nacional de Educación Media Superior, el CINEPS. Este establece
que hay un proceso de evaluación de la práctica docente. Y evaluación es una palabra que genera mucha angustia porque implica un tema coercitivo o un tema de ya me van a venir a decir cómo estoy, de qué manera estoy. Sin embargo, la evaluación tiene un sentido más de mejora, de retroalimentación y de cómo podemos hacer para que esto que hacemos lo hagamos mejor. Entonces hicimos este ejercicio en las preparatorias y lo que hicimos fue un ejercicio de evaluación de la práctica docente. ¿Qué fue lo que hicimos? Generamos unos instrumentos y un manual de evaluación de la práctica en donde se vivieran los tres momentos: la autoevaluación, la coevaluación y la interevaluación. En la autoevaluación, el profesor hacía un momento interno sobre su práctica y qué era lo que hacía. No evaluábamos a la persona, que eso es algo importante, no juzguemos a la persona, lo que evaluábamos era la práctica. No si estaba guapo, bonito, feo, gordo, etcétera, ¿no? Evaluamos la práctica del docente. Y eso también es algo importante porque a veces nos enfocamos en los procesos evaluativos como juzgar a personas desde la integridad de la persona y no desde lo que realmente se quiere medir. Entonces hicimos ese ejercicio, luego pasamos a la coevaluación y en la coevaluación lo que hicimos fue que los mismos profesores elegían quién quería que entrara a su salón a que fuera observado. Es decir, un colega, un par, tu amigo, tu compañero, iba a entrar a tu salón de clase a ver tu clase. ¿Qué dabas? ¿Cómo dabas la materia? Si le gustaba o no la materia que dabas. Y al final te hacía una retroalimentación, pero te entregaba material para que tú fueras mejorando tu práctica. Para poder hacer este proceso nos llevó alrededor de más de un año. Pero al final lo que hubo fue lo que se le llama trabajo de academia, real trabajo de academia. Es decir, que los profesores generaran acciones en común, acciones concretas para mejorar la práctica y las estrategias pedagógicas. Entonces, no cambiamos ninguna política, no cambiamos nada de los lineamientos, pero lo que hicimos fue una reingeniería del proceso para que así se pudiera lograr un ejercicio real sobre la práctica. Y esto permitió que muchas preparatorias de la universidad cumplieran con ese indicador para poder entrar al Sistema Nacional de Bachillerato, que la mayoría posiblemente ya conoce esta estructura, pero esto permite a las preparatorias como un indicador para que puedan ingresar. Respondiendo a la pregunta de qué debería hacerse desde los gobiernos para promover el trabajo desde la universidad, propondría la participación activa en consejos universitarios donde hubiera mesas de diálogos para acuerdo de acciones y elección de proyectos en donde sean dirigidos por instancias de la universidad, pero donde estén liderados también en acción por investigadores y estudiantes. Sí, voy a ser muy breve. Antes de que el compañero hizo un señalamiento, propuesta más bien, yo creo que muy importante, del concepto de responsabilidad social, de institucionalizar ese concepto que me parece muy importante, ¿sí? Si se trabaja en él en base, pues vamos a llamar ese concepto como formalizarlo o legalizarlo, no sé, jurídicamente, ¿no? Para que ese concepto pueda, digamos, entrar o profundizar en cada uno de nosotros y poder seguir trabajando de manera, pues, con más libertad. En cuanto a la pregunta que debería hacer desde los gobiernos para promover el trabajo de la universidad, bueno, pues yo diría que los gobiernos también deben de estar comprometidos, digamos, con la universidad. Sí, de hecho, hablando desde el punto de vista económico, bueno, pues también deben de tener una buena participación para apoyar de esa manera, pues, la investigación en todos los niveles. Y también, ¿por qué no decirlo? Una cosa que me parece muy importante, que yo pues he concebido en muchas universidades, es que también el gobierno tiene la responsabilidad de generar, mejor dicho, fuentes de trabajo.
¿sí? Porque hay muchos que egresan de las universidades y muy buenos profesionistas, pero bueno, se quedan sin trabajo porque no hay fuentes de trabajo. Entonces yo creo que ahí debería el gobierno estar más comprometido, que se haga más responsable de generar esas fuentes de trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien más con esta carta? Les pregunto a alguien si no se anotó en la lista en la parte de apoyo. ¿Sí todos? Se la tengo. Ahora sí, voy con ustedes. Yo muy rápidamente entiendo que qué tienen que hacer los gobiernos para el ámbito de resolver la cuestión de la cuestión, ¿sí? Sí. En el caso pues sería lo que no hemos hecho que ya hicieron en Perú, que sería trabajar a nivel de diseño de políticas públicas de RCU desde la Secretaría de Educación en México y a partir de ahí bajarlos y someterlo, ahí el abogado va a ser más tiempo, pero en la Ley General de Educación, bajarla al Programa Sectorial de Educación, al Plan Nacional de Desarrollo, y más en ese momento que estamos en un proceso de transición, yo esperaría que el nuevo secretario ya anunciado en el equipo de transición del nuevo presidente que viene, ya estén trabajando, incluyendo algo, sería genial en México. Entonces, yo creo que esa parte faltaría a nivel de gobierno federal. Y en el caso de gestión de recursos, pues tiene muchísimos recursos. En el caso de las universidades públicas, que recibimos recurso público, están muchos proyectos que se trabajan a nivel federal de muchas áreas, y en particular donde yo trabajo, que son los proyectos famosos PPC, que ya han de haber escuchado aquí. Entonces sería también desde ese tipo de proyectos incluir la medición de indicadores, objetivos y metas, todo lo de RCU. Entonces así ya también las universidades nos alinearíamos. Ya, muy breve, solo una observación que me parece un poco un tanto delicada. Yo no sé si los gobiernos efectivamente son quienes tienen que tener, sino más bien los estados. Porque en el caso de Brasil, por ejemplo, que justo ahora que Bolsonaro, digamos, está a la cabeza, yo no sé qué enfoque de responsabilidad social tendrá ese señor. Entonces, me parece que como las políticas de Estado, bueno, a todo esto respecto de la ley, en Chile ¿cómo se dice cuando formalmente una ley entra en vigencia? Bueno, entra en vigencia una ley de universidades del Estado, y que es una maravilla. Si están pensando o necesitan como información respecto de eso, yo la ley de responsabilidad social de Perú no la he mirado en detalle, entonces no puedo saber qué tienen de común. Pero es bien bonita la ley que salió. Ahora, ¿cómo se va a implementar? Yo no lo sé. Habla de democratización, cuando en las universidades las personas que eligen a la máxima autoridad son solo académicas y académicos que tienen determinado tipo de contrato. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, de una planta de trabajadoras y trabajadores que va por los 4.500, estudiantes, en suma de toda la comunidad son unas 28.000 personas, y quienes eligen al rector o rectora son 730 personas. Universidad de Estado que tiene que democratizar, entre otras cosas. Entonces, en ese caso me parece que la política del Estado tiene que ser así, que da lo mismo el gobierno que venga, del color que sea, pero una cuestión que tiene que ser más trascendental que una mirada de 4 años o 6 años, dependiendo de la lógica del país. Bueno, yo creo que esta pregunta había dos niveles de respuesta. Primero, si se refiere al gobierno nacional, no voy a hablar si es federal, en mi caso es regional o hay un gobierno nacional. Yo creo que se tiene que institucionalizar la RCU en la ley universitaria, como se ha hecho en Perú. No es la solución, pero es un gran avance. Y a nivel local, a nivel de los gobiernos locales, yo creo que hay espacios donde la universidad puede participar y tener acceso a los gobiernos, digamos, regionales o locales, como en el caso de mi país. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí una mesa de concertación de lucha contra la pobreza,
donde están representados todas las instituciones públicas y privadas. Y podemos acceder, y por ejemplo, podemos hacer seguimiento a los presupuestos participativos, podemos a todos los programas de pobreza, y tenemos acceso a que los gobiernos, tanto regionales como locales, nos digan cuáles son sus necesidades priorizadas para nosotros poder actuar en ese sentido. Bueno, la última pregunta dice que tenemos que discutir la propuesta de embajadores conceptuales y elegir el embajador para los próximos 2 años. Hay una diapositiva anterior que, si me apoyan los que están... No, esta. Ahí están lo que son los embajadores de Úrsula. La propuesta en este momento es que nosotros, los que asistimos, estamos en este momento acá, podamos discutir la propuesta de elegir, o sea, o qué proponen ustedes en cuanto a estos embajadores, cuál sería el mecanismo para elegirlos, o qué consideran ustedes, porque los embajadores conceptuales dice que serían 4, sería 1 por cada eje. Si se fijan, estamos divididos por mesa. A lo mejor en este momento, si nosotros les dijimos, bueno, yo propongo que se haga de esta forma, otros de otra forma, el caso es discutir para ver qué ideas salen de ustedes, de nosotros acá, cuál sería la misión y cuál es la responsabilidad de cada uno de esos embajadores. Sería 1 por eje, o a lo mejor ustedes me dirían, no, podemos hacer 1 por país. Digo, no sé, ¿cuáles serían las ideas que ustedes podrían aportar para esta parte? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, más que ser como solamente los embajadores, yo propondría que independientemente de lo que se pueda decidir aquí, sería generar como un consejo, una asociación. Aquí hay una asociación en Jalisco que se llama Asociación de Sabiduría, una cosa así, que está formada solamente por empresarios, pero que están queriendo invitar a la universidad. Pero no nada más estos actores, sino tendría que estar relacionada con actores sociales, empresariales, gubernamentales y de universidad, para que fuera como todo este ámbito, todo este contexto donde realmente pueda generarse algo real. Y la otra, que 2 años me parece muy corto el periodo, sobre todo porque si son de los actores que se generan de aquí, de lo que se está promoviendo, seguramente va a ser alguna persona que ya se está empapando bien de lo que es la responsabilidad social universitaria, que todavía no hay intereses que van más allá. Y habría que replantear si 2 años es un periodo suficiente o si se puede reelegir y todo esto. Bueno, a mí me parece como una figura interesante, sobre todo porque ya habría un referente para hablar ciertos temas según los intereses. Pero hay ciertos riesgos que suceden siempre cuando hay representaciones, ¿no? Hay personas que están aquí por interés, hay personas que están designadas por su institución y se van variando. Entonces yo creo que un punto importante tiene que ser alguien que tenga tiempo trabajando, que tenga un respaldo institucional. Si hoy tuviéramos que elegir a alguien, pues no nos conocemos suficiente para saber la trayectoria, la experiencia que tiene el tema de gestión más allá de un interés y entonces y el tiempo. Entonces, si hay que votar por alguien, yo te elegiría a ti, Liliana, por el trabajo que has desarrollado, la investigación que hiciste, los buenos comentarios y las felicitaciones de los expertos en cuestión de un aporte de gestión de México, por lo menos, ¿no? De lo que has estado haciendo y que tienes como una referencia, que sabes de qué estás hablando cuando se hablaría de un tema de gestión y que tendrías el respaldo de todos aquellos que estuvimos escuchándote en la escuela doctoral. O sea, ya no es como porque me caes bien ni nada, sino porque ya vimos un trabajo que realizaste, que es tu doctorado, que a lo mejor tendrías que revisar si tu institución te apoya y si tú tendrías como el interés de seguir en esto, porque también tienes ya una relación con Francois y con Úrsula en tema personal, en tema de investigación y en tema institucional. Entonces sí me parece interesante, no sé si hoy sea el momento para hacerlo porque tengamos los elementos suficientes, si hay una representación aquí de todos los miembros de Úrsula, ¿no? Pero si hoy tuviera que ser, mi propuesta sería... Excelente. ¿Quién más fue con usted? Gracias. Nosotros tenemos en Brasil
Sabrina Kirchner, que ya es miembro de Úrsula, emprendió, ¿está cerca? Emprendedora, Congreso de Responsabilidad Social Universitaria Úrsula, que ocurrió en mayo de este año. Entonces creo que es un nombre muy importante para nosotros. Es mi voto. Ella está en la otra mesa, está en la mesa de comisión. Voy con usted. Es que ella básicamente, como ha trabajado mucho participación social, por eso le designaron esta misión. Yo pienso que, dada como la cantidad de tareas y la dificultad que hay respecto de la temática, me parece que ponerlo como en los hombros de una persona puede ser como a lo mejor mucho, y a veces uno llega como a caminos como medio sin salida cuando está tan sola. Y dado que la Unión Latinoamericana, tal vez me parece más pertinente que haya más embajadores, que sea como un comité de embajadores y embajadoras, de unos 2 representantes por país, y que tal vez dentro del mismo país, en función de la experiencia, de algunos criterios que podríamos establecer, como tal vez la antigüedad trabajando en responsabilidad social, la cuestión del respaldo institucional, la carta que avale, criterios mínimos, y eso sería mi propuesta. Me disculpen que ya no les dé la palabra porque me acaban de avisar que nos están pidiendo el auditorio, porque como les comenté, viene la conferencia siguiente, va a ser en este auditorio, y lo único que me resta es darle las gracias por su participación y sobre todo pedirles sus hojitas, porque para nosotros son un gran aporte para tomarlas en consideración. Bueno. Los invitamos a un coffee break aquí saliendo del auditorio y nos vemos aquí en 10 minutos, por favor.